Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos hoy a un punto difícil con este pasaje del Evangelio, porque la verdad yo pensaba que el amor de Dios era tan grande, que no había ningún pecado que lo superara y que no pudiera perdonar. Sin embargo, hoy parece que sí hay uno. Es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste este pecado entonces? Creo que es muy importante saberlo. Consiste en negar la gracia que el Espíritu Santo nos trae, no confiar en su perdón, ese perdón que nos hace personas nuevas. Dios no puede perdonar este pecado porque consiste justamente en no pedirle perdón, en negar su misericordia, en rechazarlo y perseverar en el mal, obstinadamente, hasta las últimas consecuencias. Esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. No hay límites para la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Sin embargo, no tengamos miedo. A pesar de este versículo tan duro que hemos oído, el pasaje es más bien muy esperanzador. Jesús en el mismo pasaje nos va a decir también que si lo reconocemos abiertamente delante de los hombres, Él también lo hará ante los ángeles de Dios. Nos va a reconocer porque somos sus amigos, porque ha dado la vida por nosotros. Su sangre derramada lleva nuestro nombre. Y nos dice también que cuando seamos perseguidos, el Espíritu Santo nos enseñará qué decir. Nunca estaremos solos. El Espíritu Santo nos defiende. Él es el que nos consuela. Es nuestro abogado. Dios no nos abandona nunca en nuestras luchas. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Memoria. San Pablo de la Cruz, presbítero, que desde su juventud destacó por su vida penitente, su celo ardiente y su singular caridad hacia Cristo crucificado, al que veía en los pobres y enfermos. Fundó la Congregación de los Clérigos Regulares de la Cruz y de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. San Pedro de Alcántara. En la Villa de Arenas, en la región española de Castilla. San Pedro de Alcántara, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, que adornado con el don de consejo y de vida penitente y austera, reformó la disciplina regular en los conventos de la Orden en España, siendo consejero de Santa Teresa de Jesús en su obra reformadora de la Orden de los Carmelitas. San Juan de Brébeuf y compañeros mártires. En la región de los Hurones, en Canadá, Pasión de San Juan de Brébeuf, presbítero de la Compañía de Jesús, que enviado desde Francia a la misión del Hurón, murió por Cristo después de indigentes trabajos, atormentado con gran crueldad por algunos paganos del lugar. Comentarios, meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Rafael Arnaiz Barón, monje trapense, español. Escrito ¿Por qué callarlo?
Aquel que me defienda delante de los hombres, el Hijo del Hombre le defenderá ante los ángeles. Cojo hoy, en nombre de Dios, la pluma, para que mis palabras, al estamparse en el blanco papel, sirvan de perpetua alabanza al Dios bendito, autor de mi vida, de mi alma y de mi corazón. Quisiera que el universo entero, con todos los planetas, los astros todos y los innumerables sistemas siderales, fueran una inmensa superficie tersa donde poder escribir el nombre de Dios. Quisiera que mi voz fuera más potente que 1000 truenos y más fuerte que el ímpetu del mar y más terrible que el fragor de los volcanes para solo decir Dios. Quisiera que mi corazón fuera tan grande como el cielo, puro como el de los ángeles, sencillo como la paloma, para en él tener a Dios. Mas ya que todas esas grandezas soñadas no se pueden ver realizada, conténtate, hermano Rafael, con lo poco, y tú, que no eres nada, la misma nada te debe bastar. Qué hipocresía decir que nada tiene el que tiene a Dios. Sí, ¿por qué callarlo? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué no gritarlo al mundo entero y publicar a los 4 vientos las maravillas de Dios? ¿Por qué no decir a las gentes y a todo el que quiera oírlo? ¿Ves lo que soy? ¿Veis lo que fui? ¿Veis mi miseria arrastrada por el fango? Pues no importa, maravillaos, a pesar de todo. Yo tengo a Dios. Dios es mi amigo. Que se hunda el sol y se seque el mar de asombro. Dios a mí me quiere tan entrañablemente que si el mundo entero lo comprendiera, se volverían locas todas las criaturas y rugirían de estupor. Mas aún todo eso es poco. Dios me quiere tanto que los mismos ángeles no lo comprenden. Qué grande es la misericordia de Dios, quererme a mí, ser mi amigo, mi hermano, mi padre, mi maestro, ser Dios y ser yo lo que soy. Ah, Jesús mío, no tengo papel ni pluma. ¿Qué diré? ¿Cómo no enloquecer? ¿Cómo es posible vivir, comer, dormir, hablar y tratar con todos? ¿Cómo es posible que aún tenga serenidad para pensar en algo que el mundo llama razonable? Yo que pierdo la razón pensando en ti. ¿Cómo es posible, Señor? Ya lo sé, tú me lo has explicado. Es por el milagro de la gracia. Concilio Vaticano II, decreto, entregarse a Cristo por toda la vida. El que se declare por mí ante los hombres. Aunque a todo discípulo de Cristo incumbe la tarea de propagar la fe según su condición, Cristo, Señor, de entre los discípulos, llama siempre a los que quiere, para que le acompañen y para enviarlos a predicar a las gentes. El hombre, sin embargo, debe responder al llamamiento de Dios, de forma que, sin asentir a la carne y a la sangre, se vincula totalmente a la obra del Evangelio. Pero no puede darse esta respuesta sin la moción y la fortaleza del Espíritu Santo, porque el enviado entra en la misión de aquel que se anonadó tomando la forma de siervo, por lo cual debe estar dispuesto a perseverar toda la vida en su vocación, a renunciarse a sí mismo y a todo lo que tuvo hasta entonces,
y a hacerse todo para todos. El que anuncia el Evangelio entre los gentiles dé a conocer con confianza el misterio de Cristo, cuyo legado es, de forma que se atreva a hablar de él como conviene, sin avergonzarse del escándalo de la cruz, siguiendo las huellas de su Maestro, manso y humilde de corazón. Manifiéstese que su yugo es suave y su carga ligera, con una vida realmente evangélica, con mucha paciencia, con longanimidad, con suavidad, con caridad sincera, dé testimonio de su Señor, si es necesario, hasta la efusión de la sangre. Dios le concederá valor y fortaleza para conocer la abundancia de gozo que se encierra en la experiencia intensa de la tribulación y de la absoluta pobreza. Martirologio romano. El Espíritu Santo os enseñará lo que tenéis que decir. Prendidos pues los santos citados, fueron presentados al prefecto de Roma, por nombre Rústico, que les preguntó: ¿qué doctrina profesas? Justino respondió: he procurado tener noticia de todo linaje de doctrinas, pero solo me he adherido a las doctrinas de los cristianos. El prefecto Rústico dijo: ¿qué dogma es ese? Justino respondió: el dogma que nos enseña a dar culto al Dios de los cristianos, al que tenemos por Dios único, el que desde el principio es hacedor y artífice de toda la creación, visible e invisible, y al Señor Jesucristo, por Hijo de Dios, el que de antemano predicaron los profetas que había de venir al género humano, como pregonero de salvación y maestro de bellas enseñanzas. Y yo, hombrecillo que soy, pienso que digo bien poca cosa para lo que merece la divinidad infinita, confesando que para hablar de ella fuera menester virtud profética, pues proféticamente fue predicho acerca de éste, de quien acabo de decirte que es Hijo de Dios. Porque has de saber que los profetas, divinamente inspirados, hablaron anticipadamente de la venida de Él entre los hombres. El prefecto Rústico dijo: ¿dónde os reunís? Dime dónde os reunís. Quiero decir, ¿en qué lugar juntas a tus discípulos? Justino respondió: yo vivo junto a cierto Martín, en el baño de Timoteo, y esa ha sido mi residencia todo el tiempo que he estado esta segunda vez en Roma. No conozco otro lugar de reuniones sino ese. Allí, si alguien quería venir a verme, yo le comunicaba las palabras de la verdad. El prefecto Rústico dijo: luego, en definitiva, ¿eres cristiano? Justino respondió: sí, soy cristiano. El prefecto Rústico dijo a Caritón: di tú ahora, Caritón, ¿también tú eres cristiano? Caritón respondió: soy cristiano por impulso de Dios. El prefecto Rústico dijo a Caridad: ¿tú qué dices, Caridad? Caridad respondió: soy cristiana por don de Dios. Peón se levantó y dijo: yo también soy cristiano. El prefecto Rústico dijo a Liberiano: ¿y tú qué dices? ¿También tú eres cristiano? ¿Tampoco tú tienes religión? Liberiano respondió: también yo soy cristiano. En cuanto a mi religión, adoro al solo Dios verdadero. El prefecto dijo a Justino: escucha tú, que pasas por hombre culto y crees conocer las verdaderas doctrinas. Si después de azotado te mando cortar la cabeza, ¿está cierto que has de subir al cielo? Justino respondió:
Si sufro eso que tú dices, espero alcanzar los dones de Dios. Y sé, además, que a todos los que hayan vivido rectamente les espera la dádiva divina hasta la conflagración de todo el mundo. El prefecto rústico dijo: así pues, en resumidas cuentas, ¿te imaginas que has de subir a los cielos a recibir allí no sé qué buenas recompensas? Justino respondió: no me lo imagino, sino que lo sé a ciencia cierta, y de ello tengo plena certeza. Meditemos el Evangelio con el libro de cielo. La fidelidad, al declararse por Jesús delante de los hombres, tendrá como recompensa que Jesús, el Hijo del Hombre, se declare en favor de sus fieles delante de Dios, en el juicio final y viceversa. Volumen 11, febrero 5, 1916. Firmeza, ánimo a los pocos buenos, no se separen en nada, no descuiden nada, serán expuestos a grandes pruebas por Dios y por los hombres. Solo la fidelidad los hará no titubear y serán salvos. La tierra será cubierta por flagelos jamás vistos. Las criaturas querrán deshacer al Creador y querrán tener un Dios por su propia cuenta y satisfacer sus caprichos a costo de cualquier carnicería. Y con todo esto, no logrando su intento, llegarán a las más bajas bestialidades. Todo será terror y pavor. Volumen 12, agosto 15, 1927. Hija mía, son las disposiciones de mi sabiduría infinita, y es mi costumbre que cuando pido a la criatura un pequeño sacrificio por su bien, y ella ingrata me lo rechaza, no quiero más fiarme de ella. Interrumpo mis designios de elevarla a cosas grandes, y la dejo como criatura olvidada, que ninguno la señala ni por obras grandes, ni por heroísmos, ni para Dios, ni para sí, ni para los pueblos. Además, tú debes distinguir lo que quise de Adán, el pequeño sacrificio de privarse de un fruto, y no me fue concedido. ¿Cómo podía fiarme de él y pedirle un sacrificio más grande? En cambio, a Abraham no le pedí un fruto por sacrificio, sino que primero le pedí que fuera a tierra extraña, donde no había nacido, y pronto me obedeció. Después quise fiarme más de él, lo abundé de gracia, y le pedí el sacrificio de su único hijo, al que amaba más que a sí mismo, y él pronto me lo sacrificó. En esto lo conocí, por medio de la prueba, que podía fiarme de él, que podía todo a él confiar. Se puede decir que fue el primer reparador al cual venía confiado el cetro del futuro Mesías, y por eso lo elevé a cabeza de las generaciones, con gran honor de Dios, de sí mismo y de los pueblos. Así sucede en todas las criaturas. Es mi costumbre pedir pequeños sacrificios, el privarse de un placer, de un deseo, de un pequeño interés, de una vanidad, el desapegarse de una cosa que le parezca que no le pueda hacer daño. Estas pequeñas pruebas sirven como pequeños apoyos para poner el gran capital de mi gracia, para disponerlas a aceptar sacrificios mayores. Y cuando el alma me es fiel en las pequeñas pruebas, entonces yo la abundo en mi gracia y pido sacrificios mayores para poder abundar más en el dar, y en ella hago los portentos de santidad. ¿Cuántas santidades tienen principio por un pequeño sacrificio, y cuántas con haberme rechazado un pequeño sacrificio
pareciendo a ellas que fuera cosa de nada, han permanecido raquíticas en el bien, cretinas en el comprenderlo, débiles en caminar el camino que conduce al cielo. Pobrecitas, se ven arrastrar y lamer la tierra de dar piedad. Por eso, hija mía, se necesita más atención a los pequeños sacrificios que a los grandes, porque los pequeños son la fuerza de los grandes y disponen a Dios a dar la gracia y al alma a recibirla. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Volumen 22, junio 12, 1927. Para mantener las relaciones y conocerlas entre Redentor y redimidos, deben estudiar mi vida, cada palabra mía, obra, paso, latido y penas. Todos eran vínculos con los cuales vine a vincular a todos los redimidos. Pero ¿quién queda vinculado? Quien estudia mi vida y trata de imitarme. Conforme me imita, así queda vinculado con mis palabras, obras, pasos, etc. Y recibe la vida de ellas, y tendrá el oído para escuchar todas mis enseñanzas, mente para comprenderlas y ojos para leer todos los caracteres impresos en mí, al venir a redimir al género humano. Y si la criatura no hace esto, los caracteres de la redención serán ilegibles para ella, será un lenguaje extraño para ella, y las relaciones y vínculos de la redención no tendrán vigor. La criatura será siempre el ciego de nacimiento para todos nuestros bienes, de los cuales la queríamos enriquecer. Y para quien quiere conocer y recibir todas las relaciones y vínculos de la santidad, debe amar al santificador. El Espíritu Santo pone en camino sus llamas hacia quien ama en verdad y lo vincula con relaciones de su santidad. Sin amor no hay santidad, porque los vínculos de la verdadera santidad quedan rotos. Volumen 17, mayo 17, 1925. Hija mía, a lo que has dicho sobre el fundirte en mi querer se le necesita dar otro nombre, cual es el de fundirte en el orden de la gracia, en todo lo que ha hecho y hará el santificador a los santificantes, el cual es el Espíritu Santo. Mucho más, pues si la creación se atribuye al Padre, mientras estamos siempre unidas las tres divinas personas en el obrar, la redención al Hijo, el fiat voluntas tua se atribuirá al Espíritu Santo, y es propiamente en el fiat voluntas tua que el Divino Espíritu hará desahogo de su obra. Tú lo haces cuando viniendo ante la Suprema Majestad dices: vengo a corresponder en amor a todo lo que hace el santificador a los santificantes. Vengo a entrar en el orden de la gracia para poderos dar la gloria y la correspondencia del amor, como si todos se hubiesen hecho santos, y a repararos por todas las oposiciones, las incorrespondencias a la gracia. Y por cuanto está en ti, buscas en nuestra voluntad los actos de la gracia del Espíritu Santificador, para hacer tuyo su dolor, sus gemidos secretos, sus suspiros angustiosos en el fondo de los corazones, al verse tan mal acogido. Y como el primer acto que hace es llevar nuestra voluntad como acto completo de su santificación, al verse rechazado, gime con gemidos inenarrables. Y tú, en tu infantil sencillez le dices: Espíritu Santificador, hazlo pronto, os suplico, os imploro, haced conocer a todos vuestra voluntad, a fin de que conociéndola la amen,
y acojan vuestro primer acto de su santificación completa, el cual es la santa voluntad vuestra. Hija mía, las tres divinas personas somos inseparables y distintas. Así queremos manifestar a las generaciones humanas nuestras obras hacia ellas, que mientras estamos unidos entre nosotros, cada uno de nosotros quiere manifestar distintamente su amor y su obrar hacia las criaturas.